Si hablamos de silueta o de tipos de cuerpo, por muy difícil que sea la terminología, al final llegamos a entender el sistema de David Kibbe. Sin embargo, al hablar de esencia, las cosas se complican muchísimo porque es un término bastante ambiguo. Bueno, el caso es que hoy vamos a intentar simplificar este tema y veremos cómo puedes determinar tu esencia. Veamos ahora en la primera parte del vídeo varias teorías que nos ayuden a entender qué es la esencia. En la visión de McGimsey, la esencia está muy relacionada con la edad. En su lista aparecen 6 esencias femeninas. Por una parte la dramática, imponente, seria, formal, como una reina aristócrata en algunos casos. La natural, que es otro tipo de energía masculina, es una energía masculina atlética con predilección hacia las actividades al aire libre, con amor por el deporte, por la ropa más informal, un estilo más cómodo, relajado. La clásica, que es la combinación entre las dos energías yin y yang, femenina y masculina, y que se traduce en una personalidad asentada, una mujer decente, educada, de buenos modales. La gamín, una mujer juguetona, una chica juguetona con sentido del humor, que es muy jovial, muy viva, muy vivaz. Y la inocente o ingénue, una chica tímida, un tanto ingenua, que siente atracción por la ropa de estampado floral, las cosas de estilo naif, que transmite mucha tranquilidad e inocencia, ¿no? Por eso lleva este nombre de inocente. Y he dejado de lado, antes de pasar a estas dos esencias, he dejado de lado la esencia romántica, la de una mujer sensual y seductora. Bueno, digo que en su caso está muy relacionado con la edad, el tema de la personalidad innata de una persona, porque según McGimsey, las esencias gamín y ingénue, inocente, son propias solo de las adolescentes. Si tienes 16 años, es posible que tengas una esencia gamín o inocente o cualquier otra. Pero si tienes 40, es imposible, en visión de McGimsey, que seas inocente o gamín. Porque según ella, la gamín es la chica que en la madurez se transforma en la natural o la clásica. Y la inocente, cuando madura, se transforma en la romántica o la clásica. Por lo tanto, es una cuestión de edad, por lo menos en cuanto a estas dos esencias. Personalmente pienso que una mujer, independientemente de la edad, puede tener esencia inocente y gamín. Pero es curioso ver cómo pensaba McGimsey, porque de esta forma nos explicamos por qué hay tanta confusión entre las tipologías de la familia gamín y las tipologías de la familia natural. Y ahora vamos a ver la perspectiva de John Kitchener, que tiene bastante en común con McGimsey, porque también tiene en su sistema las esencias dramática, natural, clásica, romántica, gamín e inocente, sin relacionarlas con la edad. Y por otra parte añade otra esencia, la angélica o la etérea. Si no conoces todavía esta esencia, te recomiendo el vídeo en el que hablo sobre ello, porque es muy interesante. Trata de una mujer que está muy conectada a su mundo interior. Y ahora vamos a pasar a lo más interesante de Kitchener. En su visión, una mujer tiene más de una esencia. Hay varias variantes del yo, ¿no? El yo que compone tu persona tiene muchos aspectos. Por eso muchas veces tenemos un armario caótico, o muchas mujeres se quejan de tener un armario caótico y de no saber cuál es su estilo propio. Quizás todos esos estilos representan una variante de ella misma, ¿no? Por eso siente atracción por el estilo romántico y por el clásico, por el minimalista y por el vanguardista, porque todos estos estilos representan una de sus esencias.
Y por eso en mis consultorías de imagen adopto el sistema de Kibi en cuanto a determinar la tipología. Cuando quiero determinar la tipología de mi clienta recurro a Kibi, pero a la hora de analizar su esencia siempre me parece más útil el sistema de Kitchener. Es mucho más completo que Kibi en términos de esencia. Hablando de Kibi, él simplifica bastante el tema de las esencias. Como os decía, en cuestiones de silueta, me parece que Kibi acierta, de hecho es el más preciso de los tres. Sin embargo, si hablamos de la vibración que transmite una mujer, de esa naturaleza única, creo que se queda un poco corto. Él tiene 5 esencias en su lista: la dramática, la natural, la clásica, la romántica y la gamín. Pero lo interesante es que en el sistema de Kibi también hay combinaciones de esencias. Por ejemplo, si eres natural suave, es posible que tengas por una parte una esencia natural y por otra parte una esencia romántica. Después de todas estas teorías, la cuestión más importante sigue siendo qué es la esencia. Desde mi punto de vista es una combinación entre estas 3 teorías. Por una parte tiene que ver con los gustos, con tus gustos, lo primero que te llama la atención, el estilo de vestimenta que admiras, la prenda de vestir que agarras cuando quieres salir, la ropa con la que te encuentras más cómoda. Y también tus deseos, cómo te ves, ¿no? ¿Cómo te parece que debería ser o qué quieres expresar de ti? Por otra parte, es una cuestión física de tu cuerpo y el movimiento de tu cuerpo. Tanto tus rasgos faciales y la forma en la que has sido construida por la divinidad, y también cómo te mueves, cómo te desempeñas, la postura de tus hombros, tu cabeza, tu postura, ¿no? En general, cómo te presentas cuando entras en un cuarto o cuando caminas por la calle, tu forma de andar, la mirada, la sonrisa, el tono de la voz. Todo esto en estado puro, cuando eres realmente tú, con tus seres más queridos o cuando estás sola, cuando no llevas ninguna máscara. Somos de cierta manera cuando nacemos y las circunstancias de la vida, los estímulos externos, la educación de los padres, la escuela, el ámbito de la amistad, los grupos en los que nos movemos normalmente, todos estos nos forman como personas. Eso sería la personalidad aprendida, ¿no? Cómo te formas a través de todos esos estímulos externos. Pero lo genético, digamos que es el espíritu puro de cada persona, cómo eres de verdad, cuál es tu alma, tu naturaleza. Y creo que la esencia es una combinación de todo lo que he mencionado: gustos, predilección hacia ciertas cosas, elección personal, verdadera naturaleza, espíritu, personalidad aprendida y físico. Y ahora vamos a ver cómo puedes determinar tu esencia. Básicamente se trata de 3 preguntas. La primera: ¿cómo eres en tu entorno más íntimo? ¿Cómo eres con tu familia o con tus seres más queridos, con los que te encuentras más cómoda? ¿Cómo te ves tú en relación con ellos, cuando interactúas con ellos? Esto sería el primer paso. La segunda pregunta sería: ¿cómo eres en un entorno más amplio? Puede ser el entorno profesional o con cualquier otra persona que no forma parte de tu círculo más íntimo. Un conocido, un amigo que no es tan íntimo. ¿Qué tipo de esencia pones en práctica cuando estás en ese entorno, ¿no? En un ámbito laboral o participando en algún evento en el que no conoces a todo el mundo. ¿Cómo te desempeñas? Y también sería muy útil saber cuál es la primera impresión que causas. ¿Qué piensa la gente sobre ti? ¿Que eres una persona amable, complaciente, demasiado directa? Si eres intuitiva, estoy segura que te vas a dar cuenta de la primera impresión que causas. Tercero y último punto sería: ¿cómo te gustaría ser? ¿Cuál de todas las variantes del yo deseas potenciar?
¿Cuál es la esencia que más prima en ti? ¿Cuál es la mejor variante de ti misma? Y puedes pensar en ello desde la personalidad, la forma en la que interactúas con los demás, hasta cosas que tienen que ver con el estilo, porque de hecho este es el propósito, ¿no? Encontrar tu identidad estilística. Creo que es mucho más fácil de entender si vemos un caso práctico. Esta vez, en lugar de centrarme en una actriz o cantante famosa, voy a centrarme en mí misma y voy a contestar estas preguntas aquí delante de vosotras para llegar a descubrir mis esencias, porque intuyo que tengo también más de una. Primero voy a contestar a la pregunta ¿cómo soy en mi círculo más íntimo? Con los seres queridos con los que me encuentro más cómoda. Bueno, en mi círculo más íntimo soy bastante jovial y alegre. Tengo sentido del humor, hago muchas travesuras, soy cariñosa, doy muchos mimos. Y especialmente con las personas más jóvenes de mi familia, que son mis sobrinos, soy muy infantil. Me gusta hacer tonterías y jugar y reírme. Y si no lo habéis adivinado todavía, os voy a decir que esta sería mi esencia gamín. Este sentido del humor, la jovialidad, las ganas de jugar son propias de una esencia gamín. La segunda pregunta, ¿cómo soy fuera de mi círculo íntimo? ¿Cómo me percibe la gente? ¿Cuál es la primera impresión que doy? Bueno, si dentro de mi familia o de mi entorno más íntimo soy considerada la eterna niña, la que no es muy madura o no quiere madurar todavía, fuera de mi círculo íntimo, especialmente en el ámbito profesional, soy todo lo contrario. Soy bastante seria, responsable, formal y diría incluso rígida en algunos aspectos, rígida y distante. Como soy profesora, también me llevé una sorpresa al averiguar que intimidaba a algunos de mis alumnos. Supongo que para algunos he llegado a parecer, o la primera impresión que les he dado fue de rigidez y de una persona más intimidante, pero creo que si mi familia se entera de eso sería porque yo no soy para nada así. Simplemente creo que me centro tanto en lo que hago en cualquier trabajo, que sí es verdad que a veces se me olvida ese lado personal, se me olvida sonreír, por ejemplo. Y al tener unos rasgos muy potentes, muy marcados, ¿no? Una nariz marcada, la barbilla también marcada, si estoy seria, parezco realmente muy rígida y demasiado formal y distante. Bueno, es simplemente lo que llaman en inglés, no puedo decir cómo la llaman, no sé si tengo permiso en YouTube, pero una cara de mala persona. Digamos que tengo cara de mala persona si no sonrío. Esto sería mi esencia dramática, que es así más imponente, más una energía más masculina, ¿no? Más controladora, dominante. La tercera pregunta es ¿cómo me gustaría ser? ¿Qué variante del yo quiero potenciar? Creo que siempre tuve la impresión de que el pasado fue mejor que el presente, aunque solo pienso en el futuro y no pienso en el pasado, pero tengo esa predilección por lo antiguo, ¿no? Me gustan las películas antiguas, me gustan las actrices de los años 40, 50. Como me gustaría ser, sería muy fina, muy femenina, con muy buenos modales. Me encantan las personas que tienen buenos modales en la mesa, que tienen esa elegancia atemporal, ¿no? Tienen una elegancia innata, que no hacen nada para ser elegantes, simplemente les sale de manera natural. Me gusta muchísimo ese estilo y es un estilo clásico, no pega, aparentemente no pega para nada con mi esencia gamín y quizás un poco con mi esencia dramática sí, pero con lo gamín parece que no tienen nada que ver. Entonces mi identidad estilística es una combinación entre mi tipo de cuerpo gamín extravagante de influencia natural y mis esencias, mi mix de naturalezas, estas variantes del yo,
la clásica, la dramática y la gamín. Espero que este video te sea de ayuda y si no es así, si todavía tienes preguntas, no te olvides de dejarlas en la sección de los comentarios porque te contestaré lo más rápido posible. Y si estás interesada en una consultoría de imagen, te voy a dejar en la descripción mi página web, ganaestilo.com, donde puedes ver la información completa acerca de los servicios que ofrezco. Gracias y hasta la próxima.